profesor, estoy conectada en mi celular. Ah, Y estás oscuras, está bien. sí, hasta lo que dura mi batería de celular porque no hay luz donde No, estoy. está bien, perfecto, no te preocupes. No te preocupes, está muy bien. ¿Sí? Y sigamos. Gracias, hermanita Adi, por la explicación. Vamos con el presbítero Schelling. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Vamos con Elí Medina. Presente pastor, buenas noches. Buenas noches. Vamos con Héctor Castillo. Buenas noches, pastor presente. Muy bien, Héctor. Y por último, Rosa Medina. Buenas noches a todos, presente pastor. Muy bien, presente, ahí está. Muy bien, a ver, ¿quién me faltó llamar? Ana Carrión, todavía no entra, ¿no? No la Pastor, veo. Ahí está Ana Carrión, ¿cómo está, hermana? buenas noches. Sí, Bueno, presente. buenas noches. Algunos los veo preocupados, ¿qué ha pasado? ¿No les han salido las apuestas del fútbol? Ah, tranquilo, tengan paz, tengan paz. Bien, Blanca Gui todavía no se conecta y Kelly todavía no se conecta. El resto ya creo que ya, ya están en la lista, pero ya no van a entrar a este curso. Muy bien, hermanos. Vamos a hacer un pequeño repasito. Hemos tenido 4 clases. A ver, ¿quién se acuerda de qué trató la clase número 1? A ver, Fue- ¿Puedo opinar? por supuesto, por Ya. supuesto. Fue con respecto a una introducción de lo que íbamos a ver durante todo el ciclo, con respecto desde Jerusalén hasta Nicea. Ok. Aprendimos acerca del ictus, el tiempo también, el cronos, kairos, el aion. También hemos visto acerca de las 3 columnas históricas fundamentales con respecto a la Pax Romana, al griego koiné y al mapa geopolítico, que fueron cruciales para poder comprender la historia. También hemos visto también religiones y sectas en la época de Jesús, como los saduceos, fariseos, esenios y los celotes. Muy bien, Fiorella, muy bien, excelente. Si podemos resumir en la clase 1 en una expresión, puede ser eh, sería la postura o la teoría de la historia, ¿no? Que tiene el cristiano, ¿sí? La plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan, no? Hemos visto conceptos de historia y todo lo que engloba o todo lo que rodea el inicio de la iglesia. Y desde esta perspectiva historiográfica, por decirlo así, cristiana, de que Dios tiene el control de todo y ordena todo. ¿Sí? Esa es nuestra postura como cristianos. Por ejemplo, ahora hace poco estábamos todavía en este proceso de elecciones. Quizá usted tenga su corazoncito de un lado, del otro, no lo sé. No voy a preguntar tampoco, no es una encuesta a boca de urna ni nada por el estilo. Pero podemos tener algo en común. Tenemos la total convicción de que Dios está controlando todo, de que Dios es dueño de la historia del Perú. ¿Cuántos lo creen? ¿Un like? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Segundo capítulo. ¿Qué vimos en el segundo capítulo? Ya Fiorella había lanzado algo ahí. A la última parte de la clase uno habíamos visto la paz romana, por ejemplo, el griego koiné, que quiere decir los factores que ayudaron a algo. Ya, entonces en el segundo capítulo que vimos, ese algo es lo que vimos. Justamente lo mencionó también Fiorella, de Jerusalén a Roma, era un trabajo que habíamos mandado a hacer, ¿no? ¿De qué trataba ese trabajo? Por cierto, algunos no lo han entregado todavía, otros recién. Estamos ya, ¿no? Estamos evaluando entre la gracia y la ley ahí ya. ¿Sí? A ver, ¿de qué trató entonces la segunda clase? Una palabra, comienza con E. Facilito. Es más, está en el nombre de Alex. ¿Ex qué? ¿El helenismo, pastor? No. Ese era un factor, pero la clase, el tema de la clase se centraba en ex. Estoy hablando de tu ex, de ningún ex. ¿Qué palabra será con ex? Usted hizo ese trabajo. Expansión.
cómo el cristianismo se expandió, cómo salió de su burbujita judeo-cristiana, su pensamiento etnocentrista, y cómo todo ese chip fue cambiando hasta lo que es la iglesia hoy, la génesis de lo que es la iglesia hoy, la iglesia gentil. Y ahí vimos también cómo Pablo fue uno de los grandes impulsores de este cambio. Dentro de ese cambio, por ejemplo, está el día de reposo. Los primeros cristianos eran todos sabatistas, pero luego comenzaron a guardar el día del Señor, el primer día de la semana, y por eso nosotros lo celebramos. Un detallito, ¿no? Segunda clase entonces habla de la expansión. Anote ahí para que usted pueda repasar después con temática, pueda concentrarse en un tema puntual e investigarlo, ¿no? Justamente el trabajo que dejamos se trató de eso. Tenía que hacer un ensayo sobre esa expansión, sobre esos factores que ayudaron a esa expansión. Cómo la iglesia salió de este burbujita judía y terminó siendo una iglesia predominantemente gentil. Cómo pasó de Jerusalén hasta Roma, ¿sí? Tercera clase. La tercera clase, ¿qué es lo que vimos? Ya es más reciente, espero que se acuerde. Tenía... Persecuciones. Muy bien, Rosa. Persecuciones. La persecución fue un factor también que ayudó a la expansión del evangelio, pero por otro lado también el expandirte, el crecer, el llegar a todo estrato social, incluyendo los estratos altos, provocó también que la gente y el mundo mirara a la iglesia, y obviamente cuando miró a la iglesia no es que la aplaudió, sino al contrario, comenzó a señalar muchas cosas que no eran ciertas y a culparlos de muchas cosas también. ¿Cómo eran conocidos los cristianos? Había una palabrita con las cuales eran descritos. Comienza con A. ¿Cómo los conocían a los cristianos? ¿Cuál era la acusación? Una Ateos. de las ateos. Dios. No, pues exactamente no éramos ateos, obviamente. Pero para la mentalidad de la época politeísta, o alguien que no adora a ningún dios del panteón, que no adora a ningún dios de ninguna nación, y cuyo Dios no tiene una imagen visible o un templo visible, pues es un ateo. ¿Cómo cambian las palabras, no? Hoy ateo es alguien que no cree en Dios directamente. Simón, en ese tiempo el ateo era aquel que no sintonizaba con las religiones populares o con los credos populares. ¿Sí? Nosotros habíamos visto las distintas persecuciones, desde la primera, que fue la de los saduceos, y terminamos con la de Domiciano, ¿cierto? Que fue la que estuvo ya en la época de Juan, la última década del siglo I, Domiciano, pasando por Nerón, ¿no? Este del año 60, 64, que fue uno de los grandes perseguidores, pero si lo evaluamos, vamos a ver que Domiciano fue peor. No lo recordamos mucho a Domiciano, ¿no? Recordamos más a Nerón. La figura era medio así extravagante, quema la ciudad, se pone a cantar y a componer poemas a la luz del fuego de la ciudad. Ya lo han pintado de villano y eso también es algo que hay que decir. Ciertos historiadores lo retrataron, salud Astrid, lo retrataron eh, de una manera negativa, absoluta. Tenía sus errores, sus fallas, sus vicios, es cierto. Pero bueno, en cierto modo fue el que más marcó la mentalidad, ¿no? Pero Domiciano fue mucho peor. Ahora, las persecuciones por si acaso no se detienen ahí, vamos a ver algunas más. Pero hay algo que debemos decir. Cuando la persecución se levanta, cuando pasa la persecución, va a haber un dilema. ¿Qué hacemos con aquellos que han sobrevivido a la persecución, pero no porque Dios los guardó, sino porque renunciaron a su fe, pero ahora quieren volver? ¿Mm? Eso sí ¿Qué había, pasaría, qué eso dijo, eso ya pasaría se habla en el hoy? Concilio de Nicea, creo. También. Pero vamos a hacer esa pregunta entre nosotros. Vamos a imaginar que ahorita se estalle una persecución, varios caigan y sobrevivimos a la persecución, pero cuando volvemos hay muchos que sobrevivieron por negar su fe y ahora quieren regresar a la iglesia. ¿Cuál sería tu postura? ¿Hay que perdonarlos o no los perdonamos? ¿Hay que expulsarlos? ¿Los excomulgamos para la eternidad? ¿Los perdonamos? ¿Los asimilamos de nuevo? ¿Le damos una nueva oportunidad? ¿Qué opina usted? Mm. ¿Quiénes somos para no perdonar? Muy bien, una buena postura.
Claro, en frío, ¿no? Ahora, si tú te pones a pensar que tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos murieron comidos por los leones y ahora vienen estos a decir, queremos de nuevo estar en la iglesia y tú insultaste a Cristo, blasfemaste a Cristo, y escupiste a Cristo y sobreviviste tú y toda tu familia mientras yo me quedé solo. Obviamente no digo que no hay que perdonar, pero es un dilema fuerte, ¿no? Fuerte. Y este dilema se repite a lo largo de la historia. ¿Sí? Cuando vamos a ver las posteriores persecuciones, algunas más todavía cruentas que la que hizo Domiciano, algunas que literalmente pudieron haber exterminado el cristianismo, lo mismo volvió a pasar. Mucha gente murió, la iglesia casi desaparece, sobrevivieron algunos, y cuando volvieron todas las cosas felizmente a la normalidad, mejor dicho, estamos adelantando un poquito, cuando Constantino eh, otorga la libertad de credo y los cristianos pueden salir de sus escondites, también se generó el mismo dilema de decir qué hacemos con estos que han negado la fe y que ahora quieren volver a la iglesia de Cristo, incluyendo pastores y ministros. Ahí está el dilema también. ¿Qué hacemos con los pastores y ministros que, prefirieron preservar su vida y ahora quieren regresar a las filas de la iglesia? No es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo. Vamos a, entonces, solamente para ir cerrando un poquito ese capítulo de la persecución. Sí, no sé, ahora yo quiero que usted se ponga atento, ya deje toda otra tarea, ¿sí? Otra lectura de otro curso y concéntrese en la historia, ¿sí? Concentrémonos en la historia. Hay un versículo que le quiero mostrar. A ver, búsquelo a alguien por acá. Lo tengo anotado por algún lado. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar un versículo que quiero que lo busque usted. Alguien que lo lea. Busque en su Biblia este versículo. A ver, un ratito, perdón, perdón. Ah, acá está. Eclesiastés 1:9. A ver, busque Eclesiastés 1:9. Alguien que lo pueda leer. Eclesiastés 1:9. Si alguien lo tiene, prende su micrófono y lo lee. Lo hemos leído muchas veces esto. Pastor, A ver. buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, hermano, le escucho, pero creo que usted está dentro de un avión, creo, no sé qué está, si está volando, me parece. No, porque hay un ruido de fondo. Le recomiendo que se conecte el audio en otro equipo Sí, otra persona lo pueda leer, tal vez ya, alguien ya, otro hermano, por favor. que quiere leer. Ya, ahora que quiera leer. A- Amén, pastor, yo lo Cristian, leo. Cristian, léelo, Cristian. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho, perdón? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, justo estaba recordando una película ya antigüita, viejita, con un actor que seguramente algunas hermanitas se recordarán porque ya está viejito también, ¿no? El famoso Brad Pitt, ¿no? Acá algún varón seguramente alguno ha dicho yo soy tan guapo como Brad Pitt, ¿no? Bueno, esta película se llama Siete años en el Tíbet. No sé si alguien la ha visto, que habla de un... No quiero spoilear a nadie porque seguramente alguien no la ha visto. Pero hay una escena, los protagonistas son alemanes o austriacos, que justamente viajan al Asia casi antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, pero vieron todo el proceso del nazismo, cómo se levanta el nazismo. Y cuando llegan al Asia, exactamente al Tíbet, ellos también son testigos de otra guerra, o sea, huían de una guerra y entran a otra. Pero en este caso ya la guerra ya no son los alemanes, sino son los chinos. Y los chinos, muy autoritarios, muy eh, abusivos, comienzan a oprimir, ¿no? Eh, el verbo se me fue ahorita, pero a pisotear, vamos a decirlo, a los habitantes del Tíbet. Y ellos ven esa situación y se recordaban cómo su propio país había hecho eso, ¿no? Y uno de los protagonistas le dice al otro, le dice, ¿cómo es, no? En todos lados hay problemas, en todos lados se repite lo mismo, incluso en el paraíso, ¿no? Porque el Tíbet, donde ellos, era como un oasis de paz, ¿no? En medio de todo el mundo. Cuando estaba recordando esto, me acordé también de este versículo. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol.
hay luchas en las iglesias, en la historia de la iglesia, que se van a repetir continuamente. Por eso hay un axioma en la historia que dice así: el pueblo que no conoce su pasado está condenado ¿a qué? A repetirlo. ¿Sí? Y eso va a la persona, va a la iglesia, al ministerio, al país, a la ciudad, a todo. El pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por eso es importantísimo estudiar la historia, porque parece que las cosas, ciertas cosas siempre vuelven. Hoy justo vamos a ver un tema recurrente en la historia de la iglesia, y al final de la clase estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo en que estas cosas que vamos a estudiar hoy siguen pasando. Vamos a ver las herejías. Vamos a poner un poco teológicos hoy, pero no tanto, porque esto es un curso de historia, no exactamente teología, pero usted tiene que aportar su vena teológica, ¿sí? Su conocimiento, su bagaje teológico va a servir muchísimo aquí. La iglesia no solamente tuvo que enfrentar la persecución, sino también tuvo que enfrentar la herejía, ¿sí? Las herejías siempre existieron, pero la iglesia se las tuvo que ver. La persecución, y esto lo dice justo González, la persecución eh, va a atacar el cuerpo de la iglesia, la carne, ¿no? El cuerpo. Pero las herejías van a atacar el corazón, la mente, el alma de la iglesia. Hoy nosotros en el siglo XXI seguimos luchando con herejías. Algunas no las conocemos, algunas pasan sutilmente, algunas se han vuelto incluso parte de nuestra teología sin quererlo y sobre todo nuestra praxis. Por eso qué importante es entender, ¿no? La historia y cómo estas herejías que no son nuevas ya, por eso Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bajo el sol. Como preámbulo a esto, y préstame atención, hay algo que nosotros debemos recordar siempre, y esto lo va a mencionar 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 menciona tres cositas que toda iglesia debe tener. A ver, ¿quién me hace recordar? ¿Cuáles son esas tres cositas? Conocidísimo, chicos. A ver, por favor, biblistas. Usted que está ya 5 años en el seminario y no se gradúa todavía, por favor, usted tiene que saber de memoria ya. A ver, ¿cuáles son esas tres cositas? La fe, la esperanza y el amor, El ¿verdad? amor. Ujú. Ya, la última, no recién, Cristian, a la última me te unes. La fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo comienza 1 Corintios 13? Dice, yo hablara lenguas Yo os angélicas y hablé. humanas, ¿no? O si hiciera milagros, moviera los montes, entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Vamos a un poquito abrir esto como si fuera una milanesa, ¿sí? Y vamos a ver que las iglesias, el espectro de iglesias que conocemos y que han existido, siempre se han movido en estos tres ámbitos. Muchas iglesias, incluyendo siglo XXI, hay muchas, muchísimas, van a hacer énfasis sobre todo en la fe, lo sobrenatural, ¿no? La revelación, lo místico. Hay otras, por ejemplo, y ahí podemos incluir nuestras iglesias presbiterianas más tradicionales, van a estar centradas sobre todo en el conocimiento, ¿sí? Teología, ¿no? Discipulado, doctrina, dogma, ¿no? Una iglesia reformada se caracteriza porque es una iglesia que le encanta leer. Siempre la iglesia reformada ha sido una iglesia de gente que lee, que estudia. ¿Sí? Yo recuerdo en otra iglesia reformada, no la Cristo Pez, sino otra iglesia, cuando era chiquillo, cuando era niño, recuerdo que las clases bíblicas o las predicaciones muchas veces me sorprendió, porque ese es mi recuerdo, de ver a los hermanos que iban con su diccionario bíblico y su comentario bíblico al culto para debatir con el pastor. Yo no sé si en su iglesia harán eso. Creo que ni el seminario hacen eso. Porque la iglesia reformada, entre otras iglesias, son iglesias que aman mucho el conocimiento. ¿Sí? Y pareciera que de ambos lados siempre hay gente que está en un lado en el otro, gente que equilibrada, pero gente también radical. ¿Por qué le menciono esto? Porque justamente de los radicalismos van a surgir las herejías. No del equilibrio que uno encuentra al medio, un punto medio, en algún lugar del espectro me pongo, más acá o más allá. Esto es como en la política, yo puedo ser derecha o izquierda, pero el fanático de derecha y el fanático de izquierda siempre van a ser lío. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa en la teología. Yo puedo estar
de un lado o del otro, pero si me voy a los extremos, muy probablemente caiga en herejías. Muy probablemente. Entonces, acá habría una primera pregunta que hacer al público ilustre que tengo delante de mí. Y usted dígalo con sus propias palabras. A ver, alguien atrévase a prender su micrófono, su opinión importa. ¿Qué será una herejía? A ver. Es aquello que va en contra de lo que enseñan bueno, la Biblia. Muy bien, acá Elí agarrado, se agarró el sola escritura, ¿no? Un dogma, por decirlo así, una doctrina fundamental de la iglesia protestante evangélica, aunque ya la iglesia evangélica hace mucho tiempo, muchas ya abandonaron el sola escritura. Nosotros todavía lo queremos conservar, pero hay muchos que lo han abandonado. Y dice Elí, herejía es lo que va en contra de la Biblia. Está Es bien, una descripción, ¿no? De la verdad revelada por Dios. bien, muy bien, muy bien. Excelente. La pregunta que caería acá y un católico diría, ¿y quién define qué es qué es? ¿Qué es interpretación bíblica, qué no lo es? ¿No? ¿Qué será una herejía exactamente? Vamos a poner un ejemplo para que ardan las aguas acá, aunque va a ser fácil acá. Eh, la salvación no se pierde, ¿será una herejía? No, no, no es una herejía. Está grabando esto, ¿no? Allá, voy a tener cuidado entonces. Está grabado todo, pastor, está grabado todo. Ah, muy bien. Es una pregunta válida, porque hay mucha gente que cree que sí. Ajá. Muchos reformados que creen que si tú no crees que la Es salvación no se incorrecto. pierde, eres un hereje y estás condenado al infierno. ¿Qué sería entonces? Vamos a poner en equilibrio, en una balanza, ambas doctrinas. ¿La salvación se pierde o la salvación no se pierde? ¿Qué serían? Si no es herejía ni la una ni la otra, ¿qué sería? Son posiciones doctrinales, pastor, ¿no? También, Ujú. como dice, de acuerdo a las, ¿cómo se llama? Las posiciones de cada posición, como los arminianos, ¿no? Claro. Eh, si se pierde o no se pierde. Pu- Pero ¿Cómo le... que se pierda o no se pierda, eso no es lo importante, ¿no? Porque Dios no nos manda a que nos preocupemos si se pierde o no se pierde. Dios nos manda a que vivamos en santidad y como usted dijo al principio, ¿no? Este, en amor, en esperanza, fe y esperanza y amor, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, no? Ya, Entonces, el amor, ya, un ratito, hermana Blanca. Yo quiero corregir una idea. Sí, es importante. Puede ser una doctrina secundaria que no define la salvación, porque nadie se va a salvar por creer lo uno y lo otro, pero es importantísimo. Un seminarista tiene que entender esto. ¿Me entiende? Justamente uno de los errores históricos ha sido eh, livianizar la discusión teológica y decir, no, no, no es importante, no hay que preocuparnos. Porque un cristiano tiene que tener una postura clara de lo que cree. Ahora, en esa postura clara va a haber una diversidad permitida donde no caes en la herejía. Pero es importante que tú lo sepas. Y es importante que tú le expliques a tu congregación que crees esto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo creo que la salvación no se pierde. Pero obviamente si tengo mi hermana y tengo muchos amigos que son arminianos, no voy a estar peleando ni mandándonos al infierno a ninguno. Pero le doy el ejemplo ¿por qué? Porque es importante recordar y distinguir lo que es una herejía de lo que no es. Ahora vamos a otro punto, esto va a ser más fácil. Si alguien no cree que Jesús es Dios, ¿es herejía? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Lo estoy Porque haciendo pensar si, ahorita, el por qué si, sí no existe. ¿Por qué? si no, nuestra fe sería muerta. No, 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 entiéndame bien, yo creo que Jesús es Dios. Pero yo quiero saber el por qué a una cosa sí le dices una doctrina secundaria y a esta es una herejía. ¿Por qué? Porque si tú vas y conversas con el arminiano te va a decir, en la Biblia dice que la salvación se pierde y tú estás equivocado. Y el reformado va a decir, no, dice que no se pierde y tú estás equivocado. Y la realidad es que siendo flexibles, en la Biblia vas a encontrar para coser de un lado y coser del otro. Pero en el caso de Jesús es Dios, ¿hay una declaración explícita en la Biblia que Jesús es Dios? ¿Sí o no? Atrévase, dígalo, Sí hay en los evangelios, por cuando supuesto. Jesús dice, el que me ha conocido, ha conocido al Padre. Exacto.
Y ahí ya no vamos a entrar más en teología porque esto es historia, pero ahí ya podemos discutirnos con los unicitarios, con los unitarios y etcétera, todos los movimientos que pueda haber. Pero lo que quería ilustrar un poquito es para que usted más o menos haga un ejercicio mental y teológico de saber qué es una herejía y qué no es. Hay un punto aquí, justamente esto ya compete a la historia. Cuando tú estudias la historia, tú debes saber cómo la iglesia reaccionó ante ciertos movimientos y ciertos postulados teológicos y cómo los condenó. Justamente una de las cosas que nosotros debemos considerar para saber si algo es herejía o no es nuestro legado histórico. Es decir, no somos una iglesia que nació en el vacío, ni que hemos inventado la interpretación bíblica en el siglo XXI. Eso me hace recordar cuando estaba viajando a Argentina y viajé con una parejita muy joven, hace muchos años, recién casados, y me preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Le digo, vaya, qué lindo. Va, comenzamos a conversar. ¿Y qué iglesia vas? Le pregunto. No, todos vamos a una iglesia y nos han enseñado que todas las iglesias han interpretado mal la Biblia. Y somos la única iglesia que tenemos la verdad y la revelación. Ya de por sí eso es una declaración herética. Hay muchos así. Vamos entonces a meternos un poquito en este inicio de las herejías. Para eso vamos a retroceder un poco. Quiero ver mi reloj porque a mí a veces se me va el tiempo. Algo de lo que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Más o menos aproximadamente en el año 596 antes de Cristo, Epiménides de Creta, o Epimérides de Creta, no me acuerdo bien ahorita si es Epimérides o Epiménides, por ahí va, eh, tiene que, lo convocan, él era un poeta, filósofo, etcétera, griego, y lo convocan para solucionar un problema que ocurría en la ciudad de Atenas. Usted ya habrá escuchado esto. En la ciudad de Atenas había una plaga, ¿sí? Una tremenda plaga, moría la gente por montones, y los griegos comenzaron a sacrificar a sus dioses, pero no se paraba la plaga por nada. Sacrificaban y sacrificaban, y no terminaba la plaga y la gente seguía muriendo. Entonces a uno se le ocurrió buscarlo, a este tal Epimérides, y Epimérides le dio una idea. Vamos a soltar un rebaño de ovejas. Y las ovejas fueron a pastar y pastaron en muchos altares o en muchos lugares pertenecientes a dioses. Entonces, conforme las ovejas se echaban a descansar en ciertos lugares, los sacrificaban al dios correspondiente. Pero el primer día le había dicho algo. Cuando veas una oveja que se pone en un terreno que no le pertenece a ningún dios, sacrifíquenla, pero levanten un altar ahí. El altar al dios no conocido. En griego, tal como Pablo lo cita, es agnostos theos. De ahí viene la palabra agnóstico. Bueno, comenzaron a sacrificar a los dioses no conocidos, ¿no? Todo altares por todos lados. Y cuando comenzaron a sacrificar a los dioses no conocidos, se detuvo la plaga. Obviamente, Epimérides fue, ¿no? Alabado y celebrado como un profeta, pero esto ocurrió en el año 596 antes de Cristo. Pasaron 500 años, 600 años, 600 con monedas, y Pablo llega a Atenas, y Pablo cuando entra a la ciudad ve altares por todos lados, y cuando ve el altar al agnostosteo. Y el agnostosteo era el Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha, se para delante del Areópago y dice, yo he venido a predicar del Dios no conocido. Y comienza a narrar el Evangelio, la encarnación de Jesús, la pasión, la muerte, la muerte, pasión, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cuando llega a ese punto, los areopagitas, los filósofos, los sofistas que estaban ahí reunidos por montones, lo rechazan, lo detienen, epa, epa, Pablo, hasta ahí estaba linda la historia, pero porque les habló de un Dios antiguo, de un Dios creador de todo, pero cuando se detuvo la historia en la resurrección de Jesucristo, primero en la encarnación de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo, los filósofos lo rechazaron. Y Hechos dice claramente, se burlaron de él. Solamente hubo un hombre, un tal Dionisio, el Areopagita, que es el que le cree. Y ahí comienza una pequeña iglesia en Atenas. Luego Pablo, cuando recuerda esto, él mismo como un mea culpa dice, ¿no? Y él dice, mi ministerio al final no es venir con palabras de hombres, no, sino con poder y milagros. Con Cristo crucificado y poder y milagros. Esta experiencia nos mete en un mundo, en el mundo griego. Recuerda que la iglesia salió de Judea y se va metiendo al mundo griego. Y cuando llega al mundo griego, obviamente el mundo griego no era un lugar vacío, tenía creencias, tenía cultura y tenía un montón ¿no? De un trasfondo, un estrato filosófico, espiritual,
que por cierto Pablo conocía. Cuando tú ves el Nuevo Testamento, tú ves Lucas, vas a ver a Lucas, vas a ver a cómo se llama, vas a ver la misma carta de Pablo, vas a ver, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra, esto vino conté, se encuentra con Pablo. Pablo va a contar en su testimonio, ahí a Agripa le va a decir, en el camino a Damasco se me apareció Cristo y me dijo en arameo, en mi idioma origen, en mi idioma, en el idioma de mis padres, de mis ancestros, me dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero el punto es que esta cita no era de un refrán judío, un proverbio o una parte de la escritura, era una cita directa de dos escritores griegos de 500 años antes de Cristo. Uno de ellos se llamaba Eurípides. ¿Qué hacía Jesús hablando con Pablo sobre literatura griega? A mí un poquito esto me rompe la cabeza. ¿Cristo es Dios o no? ¿Sabe todo o no sabe todo? ¿Por qué se dirigió a Pablo en estos términos? Pablo vuelve a usar esto, Pablo después, por ejemplo, hay una expresión que usted habrá leído, dice, los cretenses, glotones, bebedores, borrachos, ¿no? Y esta expresión era de un tal Taís, que escribió una obra griega 400 años antes, ¿sí? Esto de que las malas conversaciones corrompen las costumbres, otro texto que Pablo escribe, no era un refrán hebreo o una cita rabínica, era también otra vez nuestro amigo Epimérides, citado ahí por Pablo. Esto no nos debe sorprender porque Pablito era un hombre instruido, Pablo era un hombre estudiado en el extranjero, en los mejores centros de estudio de su tiempo, un hombre que estudió, por un lado, la ley rabínica, las escrituras hebreas, pero también estudió literatura griega a montones. Y las citas que tienen son todas del siglo V, cuarto, antes de Cristo. Pablo conocería el trasfondo del agnostoseo, por supuesto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Pablo ya conocía esto, la iglesia llega a este punto donde comienza a encontrarse con filosofías. Grecia era la cuna de la filosofía. A ver, mencióname algunos filósofos griegos, rapidito. Usted que tiene conocimiento, usted que algunos tan frescos, tan jovencitos, recién han salido del colegio. Otros, Platón, Platón, por ejemplo, Platón. ¿Quién más? Sócrates, ¿no? Diógenes. Ah, ahí está, Diógenes. Empédocles. Ahí está, muy bien, ¿no? Hay uno que a mí me gusta, que no solamente era filósofo, sino también era científico y también era inventor. A ver si alguien me lo ubica. ¿Quién es? Arquímedes. ¿Sí? Bueno, Tal vez por mención, por mención, Platón, por mencionar Pitágoras, algún, por mencionar algunos. Ahora, cuando tú te, Demócrito. muy bien, cuando tú te metes a esto, tú vas a entender por qué a Pablo lo rechazan. A Pablo lo rechazan porque dentro de la mentalidad griega, ellos tenían un dualismo. ¿El dualismo cuál era? Lo material, lo humano, lo terrenal es diabólico. Esto hace recordar a Santiago, ¿verdad? Y lo celestial es puro, es eterno. Hasta ahí suena bonito. Pero ¿cuál era la consecuencia lógica de este postulado? El postulado es que Cristo no pudo encarnarse porque un Dios, si es Dios, no puede tomar forma humana porque lo humano es diabólico, es impuro, es sucio, es eh, asqueroso. ¿Sí? Y lo celestial y lo espiritual, solamente Dios puede actuar en ese mundo, en ese estrato, en ese nivel. Quedémonos un poco con esta idea, porque ahora vamos a hablar de una primera herejía que comenzó, que ya tenía una raíz griega profunda dentro de la filosofía griega, para la redundancia, pero que se fue manifestando, ¿sí? Conforme pasaron las décadas, y es más, ya Pablo lo menciona, ¿no? Pero sobre todo Juan, en su segunda carta, él va a mencionar algo, ¿no? Él va a decir que aquel que niega que Cristo se encarnó, ¿sí? Sea anatema, no es de Dios. El que niega la encarnación de Cristo no es de Dios, ¿sí? Cuando tú vas a Juan 1:14, ¿qué va a decir? Y el verbo habitó entre nosotros, tomó forma de hombre. Bueno, esto recorre toda la escritura. La encarnación de Cristo es una doctrina fundamental dentro de la iglesia cristiana. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ver algunas diapositivas para poder conversarlas
Espero que no se vea en negrito esto. No puedo compartir, Alexis. A ver, hermano Alexis, por favor, haga su superpoder. A ver, voy, pastor, voy. Sí, por favor. Yo quiero compartir un cafecito, unas empanadas y no puedo, no me deja compartir. Se las mando, chicos. Ahora, pastor, revise, A por ver, a favor. ver. Ahora sí. Muchas gracias. A ver, vamos acá. Voy a buscar mi diapositiva. Acá creo que está. Muy bien. Para que usted pueda tomar notas también, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, usted acá va a ver el famoso agnostosteo, ¿no? Ahí está en griego, los que ya saben griego, agnostosteo, en Hechos 17:23. A ver cómo hago para cambiar. No, este de arriba. Por ejemplo, Justo González va a decir esto, ¿no? La iglesia del siglo II se vio obligada a combatir las herejías, no porque deseara la uniformidad absoluta, no era su intención, sino porque entendía que la verdad del evangelio estaba en juego. Si el gnosticismo triunfaba, el cristianismo se convertiría en una filosofía mística más del imperio, perdiendo su carácter histórico y redentor. A ver, vamos a conversar un poquito. Vamos a hablar de las primeras herejías que hay. ¿Tiene usted alguna idea de esas herejías? Ya sabe algunos nombres. Ahí me he mencionado uno, gnosticismo. Pero ¿cuál más usted ha escuchado de las herejías del siglo primero? A ver, eso que están escribiendo, que no sé qué están escribiendo. A ver, por favor. ¿Qué herejías usted ha escuchado? Sobre el bautismo, pastor, El que bautismo, es por inmersión o por solamente aspersión, ya, pero eso no es herejía. no se considera. No, eso no es herejía. Estamos hablando de herejías. ¿Cuál sería? A ver, anímese. No te preocupes, Marta, está muy bien, muy buena tu intervención, pero eso no es herejía. Cristo es subordinado, no es un ángel más. Muy bien, va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Sí, luego vamos a hablar. Los mormones siguen utilizando esta palabra, ¿no? El demiurgo, ¿no? Ahora vamos, ya vaya ahí investigando qué es un demiurgo. Bien, le voy contando un poquito. A ver, Chelin, vamos, Chelin, a ver, Chelin quiere hablar, tu opinión importa, Chelin. Pastor, podría ser sobre lo que dicen los católicos de Pedro, que él es el que piedra angular, le dicen que a Pedro, y que está sentada sobre él la iglesia católica. Ya, esto de la primacía de Pedro, el primado de Pedro y todo es posterior, es otro siglo. En este siglo primero, principio del siglo II, nadie discute eso. Nadie, a nadie le importa. O sea, la Iglesia Católica te va a decir que del siglo primero, desde Mateo 16, 18, ¿no? Como el cura Toro dice, desde ahí ya la Iglesia está discutiendo este tema o lo tiene muy clarito. Mentira. Esto del primado de Pedro, que Pedro y Pablo fundaron Roma y todo este narrativa católica romana todavía ni aparece. No es la discusión de la época. Pero muy buena tu intervención, Echelli. Sí, es posterior, es posterior. A ver, Cristian, que decía algo y luego Daniel. A ver, Cristian, anímate. Herejía, suelta tu herejía, hermano. A ver, dale una vez. Cristian se quedó sorprendido, dice, ¿no? ¿Qué pasó, Cristian? Levanta la mano. Ya, Daniel, tú. El arrianismo, Arrianismo es posterior también. ¿sí? Es Ya. posterior, sí, posterior. ¿Sí? Está bueno, tienen ideas de las herejías que han habido, Y pero no es el siglo todavía, no es el siglo. negar la Trinidad, Más que negar la Trinidad, podríamos ¿No decir pasó? que la Trinidad, el primero que menciona la palabra Trinidad es Tertuliano, más bien la Trinidad es definida en el siglo II en adelante. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros creemos que ya en los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento está la Trinidad como concepto teológico, sin embargo, la definición de Trinidad aparece posteriormente. Así que nadie podía negar lo que todavía nadie definía, ¿no? Es imposible. Entonces, ya. A ver, Cristian, dale, tú que estás Sí. ya saliendo del Un- seminario, a ver. Uno puede ser el docetismo, docetismo se menciona, ¿no? Uno creo de las energías es el Ya, docetismo, si mal vamos no a me agarrar equivoco. uno, docetismo. ¿Sabes algo del docetismo? ¿Alguien tiene una idea del docetismo? ¿Qué cosa es el Ah, docetismo? yo hasta donde he escuchado siempre lo aseaban que Jesús no era un humano, era como un fantasma, algo así ahí tratan de interpretar ese tema. Eso es lo que Muy es bien. lo mínimo que he escuchado yo. Voy, voy a contar un poquito, luego pongo una diapositiva para que usted pueda anotar y, ¿no? y pueda tener un poquito más de información. El docetismo es justamente la primera herejía que aparece, ¿no?
más o menos está hablando del año 80-90 del primer siglo, y que nace de estas corrientes filosóficas cuando la iglesia llega a, vamos a decir, a aguas griegas. Para muchos griegos les es difícil aceptar, así como los areopagitas atenienses, les es difícil aceptar el mensaje del Evangelio que incluye la encarnación e incluye la resurrección. Entonces muchos de ellos, influenciados por las filosofías griegas, lo que hacen es reformulan la doctrina cristiana a su forma. ¿Cuál es la discusión en este momento? Ellos niegan que Cristo haya sido, si Cristo es Dios, y Dios no puede encarnarse, porque hemos dicho ya al principio, si la naturaleza humana es diabólica, satánica, impura, corrupta, entonces Dios no se puede encarnar. Entonces ahí nace lo que el cristiano dice. Ellos crean un docetismo, viene una palabra llamada dokein, que quiere decir parecerse a, ¿sí? Parecerse a, ¿sí? Más exactamente es doqueo, ¿no? Doqueo es un verbo, perdón, doqueo, que es parecerse a. Y ellos lo que dicen es, Jesús en realidad no se encarnó nunca. Jesús apareció, pero fue como un fantasma, ¿no? Como una especie, si podemos trasladar los términos modernos, como una especie de holograma, una proyección, que no tenía nada de sustancia corporal. Por lo tanto, tampoco podía morir, tampoco podía resucitar, no necesitaba hacerlo, siempre conservó eh, eh, su pureza eterna, ¿no? Su pureza divina. Vamos a poner una diapositiva. A ver, alguien puso algo en el chat. ¿Qué han puesto acá? A ver. Un ataque a la verdad de Dios. Muy bien, hermana Adi, participe un poquito más. Sí, así. Bien. Vamos a compartir entonces. Mire acá, lo vamos a leer un poquito. La palabra docetismo proviene del verbo griego dokeo, que se traduce como parecer, aparentar o tener la apariencia de. La tesis central docetista. Jesucristo no vino en cuerpo de carne y huesos, real, sino que su cuerpo era una sustancia espiritual, celestial o fantasmal. Por lo tanto, Jesús solo parecía ser un hombre real, solo parecía tener hambre o cansancio, y solo parecía sufrir y morir en la cruz. Para la mentalidad docetista, los acontecimientos históricos como el nacimiento virginal, los padecimientos físicos en el Gólgota y la resurrección corporal de Cristo fueron simplemente un teatro divino, es decir, una ilusión óptica diseñada para que los seres humanos pudieran interactuar con el Logos divino. Un poquito cuando tú lees esto, ya vas entendiendo por qué Juan escribió su evangelio, ¿no? Y por qué Juan, a propósito, llama a Dios el Logos. Si bien la palabra dabar o dabar, era un concepto hebreo muy definido que quiere decir palabra, la palabra de Dios, y para el judío promedio, cuando leía el Génesis, cada vez que decía, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, el judío se estremecía porque para ellos la palabra de Dios era algo tremendo. Sin embargo, también hay que recordar que Juan transitó y caminó en las iglesias griegas y también conocía el trasfondo filosófico de la cultura griega. Y a propósito, él usa la palabra logos, que era un concepto griego muy común, ¿sí? Pero Juan le da un significado cristiano, cristológico, ¿sí? Que está relacionado con la encarnación. El logos para el griego era, ¿no? Esa razón universal por la cual el universo fue creado, parecido a lo que dice Juan, pero era incapaz de materializarse, incapaz de encarnarse, incapaz de tocar este mundo terrenal, porque este mundo terrenal era absolutamente, como dice, corrupto, sucio, contaminado, impuro. Sin embargo, Juan en su evangelio, ¿qué va a decir? Y el verbo habitó entre nosotros. Si tú vas al idioma original al griego, lo que está diciendo es el verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. Vivió, habitó con nosotros, vivió, padeció lo que nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos, convivió con nosotros, experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos. No fue una aparición, no fue un fantasma, no fue una exhalación, no fue una manifestación, fue real, de carne y hueso. Y eso es lo que Juan en su evangelio ya estaba definiendo y luego en sus cartas
lo defiende y lo define mucho más. ¿Sí? Quedémonos un ratito con eso, vamos a la siguiente. Y si tiene algo que comentar, levante la mano o póngalo en el chat. Por ejemplo, acá Marta dice, platonismo extremo aplicado al cristianismo, gnosticismo, herejías. ¿Es cierto? Vamos viéndolo poco a poco. Sigamos. Espero que esté tomando nota. Vamos a ir al siguiente. Sí, acá ya te establecemos, ¿no? O sea, para estas personas era un fantasma, solamente era un parecer, y todo lo que se cuenta, pues, en los evangelios, ¿no? Era simplemente un teatro, una puesta en escena. Nos engañaron, muchachos. Miren sus principios docetistas. Acá es lo que le estoy diciendo. La materia es intrínsecamente mala o corrupta. El espíritu es puro y bueno. Dios es absolutamente impasible, es decir, no puede cambiar, no puede sufrir, no puede contaminarse al entrar en contacto con el mundo material. Bajo estas premisas, los intelectuales influenciados por el helenismo concluyeron que era un absurdo y una blasfemia afirmar que el Hijo de Dios se había vuelto en carne humana. Acá ese en está de más. Se había vuelto, ¿no? En carne, se había encarnado. Para salvar la pureza y la deidad de Cristo, sacrificaron su verdadera humanidad. Vamos a hacer un paréntesis acá, una discusión, para trasladar esto a nuestra época. Porque de repente nosotros ya tenemos definido esto y no vamos a ser docetistas jamás. Pero pensemos un poco en esto. ¿Habrá algo de docetismo en nuestro entendimiento teológico y nuestra praxis como iglesia evangélica o no? ¿Usted qué dice? A ver, piénselo por un momento la pregunta que le acabo de hacer. ¿Habrá sesgo, un rezago docetista? No respecto a Cristo, porque creo que todos como cristianos creemos que Cristo se encarnó y resucitó. Vamos a sacarlo a Jesús de la ecuación, pero en nuestra praxis, nuestra comprensión teológica, nosotros como Sí, iglesia, no hablo de ustedes, no hablo de mí, no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general. ¿Tendrá algunos rezagos docetistas en su teología y su praxis? y pastor, ¿Usted qué dice, Daniel? A ver, argumente, sí, pero ¿por qué? eh, porque algunos todavía cristianos creen que la carne es mala y que, bueno, en ese caso el docetismo trata la carne como algo malo, impuro y que el alma en lo espiritual es puro, ¿no? Y sí, en algunos casos cuestionamos mucho la carne, ¿no? Y lo que tiene que ver con ella, en el sentido, por ejemplo, de los placeres, ¿no? Algunos hermanos quizás que creen que, bueno, vamos a hablar pues en tema de relaciones, por ejemplo, sexuales, ¿no? Que el placer que ha dado el hombre en un matrimonio, dentro del matrimonio, lógicamente, ¿no? Pero a veces eso, hasta algunos sentir un poco de placer es condenable, ¿no? Entonces, por ahí creo que mi fundamento va en tema de la carne, ¿no? Vamos a poner esto, gracias, Daniel, en algo que ustedes van a entender y de repente es una experiencia, ¿no? Cuando comenzaba en los pininos musicales, hace algunos años ya, había una creencia extendida dentro de la iglesia que las emociones eran del diablo, eran del mundo. No sé si usted escuchó eso alguna vez. Entonces tú tenías que cantar así, ¿no? Porque si tú hacías esto o te emocionabas o algo, del diablo. La pregunta sería, ¿y eso es bíblico? ¿Tiene algún sustento bíblico o no? ¿Será que en la Biblia enseñan que las emociones son dañinas, perniciosas, diabólicas? No, La Biblia no enseña eso entonces, o sea, no hay que emocionarnos, ni podemos alegrarnos, ni llorar en el culto, ni nada de eso. ¿Eso dice la Biblia? no, eso no dice. No, a eso voy. Sin embargo, se enseñaba así, a tal punto, por ejemplo, si tú cantabas tenías que cantar de una manera, porque si tú cantabas de otra manera era una manera carnal de cantar, ¿no? ¿Y qué más? Por ejemplo, si el músico agarraba su guitarra y comenzaba a... que es arte y música y adoración, si lo quieres ver así, estaba en la carne, ¿me entiendes? Yo le doy la razón a Daniel, no sé si alguien más pensará así. Eli, vamos con Eli, vamos, tu opinión importa, Eli, vamos. Remolineando. El remolineando. Pero no has explicado, ¿tú estás de acuerdo con el remolineando? ¿Te gusta remolinear? ¿No No. estás en contra? Mi formación no me permite estar de acuerdo a eso. Muy bien, muy bien. Pero ¿cuál era el punto? Que capaz es para personas normales, o sea, personas que han sido cristianamente sin prejuicios, o sea, no es normal, no es malo. Muy bien. Vamos a, de repente el remolineando por ahí es uno de los extremos, vamos a decir así,
aunque mucha gente lo practica. Pero, ¿has conocido iglesias donde está prohibido aplaudir? Sí, Yo sí. Yo también. Levantar las manos, sí, ¿por qué? la doctrina sana y verdadera. ¿Pero por qué? Porque es carnal. Docetismo. ¿Se da cuenta? O sea, en todas las tiendas, ¿ah? No vamos ni siquiera, como dicen, entre gitanos nos leemos las manos, ¿no? De un lado y del otro vas a encontrar rezagos de esta, vamos a decir, creencia o postura filosófica, que todo lo que compete a este mundo terrenal es diabólico, ¿no? Incluso muchos hermanos, no es una discusión como tener ahorita, solamente lo comento, le llaman mundo a todo es mundo, ¿no? Y no disciernen qué realmente es mundo y qué no es mundo, qué es carne y qué no es carne, como dijo Daniel. ¿Será carne esto? Ya hago una pregunta final, a ver qué piensa usted. ¿Escribir un poema de amor a una persona está bien o está mal? A ver, Si te sirve, sí. no, eso no es un argumento teológico eso. Yo te pido un argumento teológico. ¿Está bien o está Mm, Yo mal? pienso, yo pienso que no, pastor, porque eso viene a ser un sentimiento. No tiene que nada que ver con la carne en eso. Tiene que ver un sentimiento. Es fuera de lo que es carnal, como bien claro usted lo dice, carnal y algo que viene fuera del contexto humano. Es un sentimiento, ¿no? Muy bien, Cristian. Cristian, romántico, poeta, me veo que está escribiendo alguna carta, ¿la has escrito alguna vez? Muchachos, para reflexionar nomás, porque ahora tenemos que continuar con nuestro curso, ¿no? Para trasladar un poco la aplicación. Obviamente en la parte cristológica, los cristianos al menos ya hemos superado eso. Al menos los cristianos, cristianos de verdad, ¿no? Cristianos bíblicos, no tenemos problemas con la encarnación ni con la resurrección de Cristo. Pero en muchos sentidos, en nuestra teología y nuestra praxis, todavía el docetismo pervive, ¿sí? Y hemos condenado muchas cosas que la Biblia no condena, tan solo por un rezago docetista. No estoy hablando, no estoy haciendo una exhortación al libertinaje, ni a que mañana vayas y le digas a tu pastor, pastor, usted está en nada y usted es esclavo del docetismo, arrepiéntase, pastor, no estoy hablando de eso, pero sí una reflexión teológica como ministros que debemos, como dijo Jesús, no hablando, ¿no? De los fariseos, le ponen cargas a la gente que ustedes no están dispuestos a cargarlas ni con un dedo. Le están cargando cosas a la iglesia, cosas que realmente no tienen ningún sentido, ningún fundamento teológico o bíblico. ¿Sí? Bíblico. Les cuento como anécdota, ¿no? Para cerrar esta partecita. Hace algunos años estábamos en un aniversario de la iglesia, allá en Huánuco, en Casa del Alfarero, y apareció un ancianito, un viejito. ¿Cuánto tendría? 60, 70 años. Nunca lo había visto, yo estaba ya años en la iglesia, jamás lo había visto. Y estábamos preparando canciones, alabanzas de las clásicas, nada del otro mundo. Era la más clásica que tú conoces de Marco Witt, ¿no? De Danilo Montero, canciones que cantan en todos lados, incluso antiguas eran, ¿no? Y estábamos practicando, ensayando, previo al culto, y él estaba sentadito. Cuando de repente se acerca y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Se presenta, me dice, yo soy el fundador de la iglesia, yo nunca no lo sé quién es. Y se presenta con mucha autoridad y me dice, ustedes están haciendo mal, ustedes no deben tocar esa música. Y yo le pregunto, hermanito, ¿por qué no quieres tocar esa música? No, es que esa música es del mundo, esa es de la carne. Ah, ya. Entonces yo estaba así, ¿no? ¿Qué le digo, no? Entonces le pregunto, hermanito, con con cariño, ¿no? Mucha educación, le digo, hermanito, ¿y usted qué clase de música cree que debemos tocar? A ver qué me dice, ¿no? Me dice, ustedes deben tocar guayno, me dice. Y yo lo miro, ¿no? Y le digo, hermanito, y una pregunta. ¿Y el guainito, quién lo hizo? ¿Dios o el mundo? Y se quedó pensando. Ah, ya me dijo, no, no se preocupe, y se fue a sentar. No me dijo nunca nada más y nunca más lo volví a ver, o sea, nunca más regresó a la iglesia. Provecho, Alex, con tu marciano, qué tremendo que lo hagas, que también me voy con un chupete por acá. Escúchame, muchas veces, se guarda su marciano. Eh, Alex, tráeme un chupete de aguaje, Media ya, agua, media justo de agua. aguaje, es mi preferido, mi favorito, el favorito. Ya muy bien, escúcheme. Muchas veces esto que acabo de contar
salvando distancias, es la praxis y la comprensión teológica de muchos cristianos evangélicos. ¿Entiendes? Dividimos las cosas en categorías sin mayor fundamento bíblico. ¿Cuál es la postura bíblica que deberíamos tener? O en todo caso, intentar tener. Dios es dueño de todo, hermanos. Dios santifica todo y purifica todo. Eso no quiere decir que debemos dar lugar al pecado. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? Entonces, cuidado con el docetismo. Sigamos, sigamos, a ver, para ir terminando, hasta las 8:30, un descansito, hablando de estas herejías. Vamos a ver. Continuamos con nuestra diapositiva. A ver cómo baja esto. Que me peleo con esta. Ahí está. Ya, está bien. Vamos a hablar entonces el docetismo, ¿no? Vamos a hablar ahora del gnosticismo. El gnosticismo es una herejía posterior. Si podemos hacer una línea al tiempo, el docetismo más o menos el 80, el 90 ya está circulando. Además, muchas comunidades cristianas se vuelcan al docetismo. Es un real peligro. Pero ya en el año 130 aparece el gnosticismo, que también se vuelve un movimiento de masas. El gnosticismo se parece al docetismo, pero no es tan exactamente igual. Porque el gnosticismo viene de una palabra gnosis, que dice conocimiento. ¿Y qué es el gnosticismo? El gnosticismo lo que más o menos predica es, hay una élite espiritual, son los seminaristas del Sebas y Peristopé, que son los únicos que están capacitados por Dios con la chispa divina para entender los misterios de Dios. Respiren hondo, muchachos, siéntanse privilegiados. Mira, además le digo, este curso de historia nada más, porque el curso, los demás cursos donde están los demás estudiantes, esos no, ¿sí? Nosotros somos los neumáticos, y no me refiero a una llanta, no estoy diciendo de llanta, sino los que estamos insuflados por el Espíritu Santo, la chispa divina, y somos los únicos que tenemos la capacidad espiritual para sumergirnos en los misterios divinos. Pastor, disculpe, ¿quitó la Alex, diapositiva? Daniel, dime, Daniel. ¿Quitó la diapositiva, disculpe? ¿Sí la Sí, quitó? sí, la quité, la quité. ¿Quieres que la ponga de nuevo? ¿La pongo de nuevo? No, 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 Ah, no, no ya. está bien, pastor. Ya. Suena bien esto, ¿no? Suena perfecto. Bueno, el gnóstico creía así. El gnóstico está relacionado, mira, si el docetismo parecía como una especie de colisión entre el cristianismo y la filosofía griega, o el sustrato filosófico de la cultura griega, el gnosticismo venía de otra línea, de otra vertiente, que tiene que ver con las religiones mistéricas. A Europa habían llegado, de Oriente, las famosas religiones mistéricas, los cultos de Isis, de Mitra, ¿no? Sí, espero que usted haya escuchado, aunque sea una prédica de antinavidad, habrá escuchado a Mitra, ¿no? Eh, el punto es que estas religiones que predicaban, que había una iniciación, había no un discipulado, sino una iniciación. Muchos de esos religiones mistéricas hacían sacrificios de animales y te bañaban con la sangre del animal, te bañaban completamente para estar iniciado, ¿no? Como un iniciado. Y luego, tipo la masonería actual, entrabas en una especie de profundización del conocimiento y grados de conocimiento y aprendizaje, donde solamente algunos elegidos podían entrar y acceder a los misterios divinos. La gnosis, el conocimiento, tenía que ver con esto, y el gnosticismo era prácticamente un cristianismo mistérico. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de esto. Vaya pensando, vaya analizando. Siempre es bueno, la historia se aplica, es decir, se ve algo de esto hay acá, algo de esto hay en mi iglesia, algo de esto hay en el cristianismo. La palabra gnosticismo proviene del sustantivo griego gnosis, que significa conocimiento. ¿Qué dice la tesis? La salvación no se logra mediante la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, ni por la iniciativa de la gracia soberana de Dios. La salvación se alcanza exclusivamente a través de una gnosis, un conocimiento místico, secreto, e intuitivo, reservado para una élite espiritual. Este conocimiento revela al individuo su chispa divina interior y las contraseñas necesarias para escapar de la prisión del mundo material. ¿Sí? Lea bien la última frase. Para escapar de la prisión del mundo material. Somos unos privilegiados.
Solo nosotros conocemos la luz divina. Solamente los de la Hipercristo P. No hay más. ¿Sí? Espero si alguien ve YouTube, no vea este punto exacto del video y diga, ah, esto enseñan acá, ¿no? ¿No? Espero que no. Pero los gnósticos pensaban así. Ellos dividían a la gente en tres categorías. Vamos a ver las categorías en las cuales dividían. ¿Sí? Vamos a ver. El sustrato cultural. Primero quiero mencionar esto. Ya usted lo vio. En la época de Atenas ya había un rechazo hacia la redención de la materia y la resurrección corporal. Este desprecio por el componente físico de la creación sirvió como el caldo de cultivo cultural para las corrientes heréticas. Está hablando del 130, ¿se acuerda? El gnosticismo no fue una sola secta organizada, sino un movimiento multiforme de corrientes místicas y religiosas. Hacia el año 130 después de Cristo, las ideas heréticas del siglo I se fusionaron con la filosofía platónica y las mitologías orientales. Esto es lo que estoy diciéndole a las religiones místicas o mistéricas de Oriente, bajo maestros como Valentín, Basílides y Cerinto, convirtiéndose en el desafío intelectual más sofisticado para la iglesia del siglo II. Vamos a continuar. No quiere cambiar esto. Vamos a ver un poco la teología gnóstica, ¿sí? Vamos a ver así, ya sin leer, solamente una explicación. Primero en otro hemos visto ese dualismo, usted lo ha conocido. El mundo espiritual, puro, bueno y real. Mundo material, defectuoso, caído, corrupto, satánico, demoníaco, diabólico. Del diablo, dirían hoy día. ¿Sí? Por otro lado, ellos creían, miren esta parte muy interesante, ¿ah? Está el Dios supremo, el Padre inefable. ¿Cómo lo describen? Como invisible, incognoscible y completamente trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Quiero explicar esta palabrita. Trascendente quiere decir que trasciende del mundo material, ¿sí? Que está más allá de nuestra burbujita humana. Eso quiere decir trascendente, ¿sí? Trascendente. Entonces, ahí tienes al Dios supremo, y de este Dios supremo, ¿no? O de esta realidad espiritual suprema, descienden los famosos eones. Los eones, ¿qué cosa eran? Eran como deidades menores o seres espirituales menores, un mundo espiritual. ¿Cómo se llama este mundo espiritual de deidades menores? El pleroma. ¿Sí? Ahora voy a poner la diapositiva para que usted la pueda leer mejor, la pueda copiar. Pero acuérdese eso. El Padre inefable, los eones que descienden, deidades menores, y el pleroma o mundo espiritual. Vaya haciendo su análisis de la cosmogonía teológica de muchos cristianos, ¿ah? Por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Por ejemplo, entre ellos tenían mitos como que uno de esos eones era Sofía o la sabiduría, y la sabiduría cayó. ¿Sí? ¿Por qué cayó? Porque la sabiduría no puede entender a Dios, entonces cometió un error intelectual de querer entender al Dios Supremo, porque al Dios Supremo no se le puede conocer. Entonces Sofía, ni los nombres Sofía, ¿no? Cae, ¿sí? Y con la caída de Sofía, ¿no? Nace un ser deforme, un ser ignorante, arrogante y malvado. Ahí entramos, Cristian, tú lo mencionaste, el demiurgo, ¿sí? El demiurgo es este ser deforme, ignorante, arrogante y malvado. Ahora, ¿por qué vamos a entrar acá? Porque a este demiurgo lo identificaron con alguien, lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento. No sé si usted ha escuchado esta postura. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Lo escuchó alguna vez o no? Marción. Ya, Marción, pero aparte de Marción, ahora en el siglo XXI, ¿lo escuchó también o no? Hay sectas que creen esto, ¿ah? ¿Sí? Hay teólogos que creen esto. Obviamente cristianos no, están fuera del cristianismo, pero y en esto hay páginas de Facebook, redes sociales, videos de TikTok que te enseñan esto, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por eso digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Mucha gente lo toma como novedad. Oh, la revelación, oh, hemos descubierto, nos han mentido. Dicen, ¿no? Ya hace 2000 años esto se estaba enseñando ya. Entonces, como el demiurgo, ese ser corrupto, deforme, ¿no? Impuro, esta exhalación malévola de Sofía, de León, o de este intento de comprender a Dios, este intento de la mente humana de querer entender a Dios, algo que no se puede lograr, de conocer a Dios, el Dios no conocido,
Entonces, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú vas a ver un Dios sanguinario, cruel, que manda matar a los niños, que manda exterminar ciudades, pueblos, naciones enteras, un Dios genocida, un Dios que no tiene misericordia, un Dios que destruye. Y luego abres la página del Nuevo Testamento y ¿qué encuentras? A un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios que ya prácticamente tiene tolerancia al pecador. Entonces, oye, no puede ser el mismo. Eso es lo que dice, ¿no? Y eso lo decían ¿no? La teología gnóstica. Entonces, son distintos, son entidades, son entes distintos. Al Antiguo Testamento le vamos a poner demiurgo. Este es el demiurgo. Y en el Nuevo Testamento ese va a ser el Padre, ¿no? El Padre inefable. Esa es su teología. Voy a leer nada más la última parte. Dice, el mundo material, el demiurgo, creyendo erróneamente ser el único Dios, moldeó la materia corrupta y creó el mundo físico. No lo estoy proyectando, pensé que lo estaba proyectando. Voy a proyectarlo para que usted lo pueda tomar captura. El demiurgo, creyendo erróneamente ser el único Dios, moldeó la materia corrupta y creó el mundo físico. Sin saberlo, atrapó chispas del Espíritu Divino, derivadas de la caída de Sofía, dentro de cuerpos humanos hechos de lodo. Esta es, vamos a decir, la cosmogonía gnóstica. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Uno de los primeros intentos, lo que se conoce en la teología y en la antropología de las religiones, se conoce como lo que los católicos han hecho todo el tiempo, ¿sí? Cuando tú juntas la revelación divina y la adaptas al pensamiento del mundo y sobre todo a la filosofía y religión mundana, a las prácticas, ¿cómo se le llama esto, muchachos? Tiene un nombre, a ver, alguien que me lo lance. Lo hicieron los católicos con los dioses incas, con los dioses aztecas, ¿sí? Lo hicieron con el panteón romano. ¿Cómo se llama esto? Comienza con S. Voy a poner la letra acá. Sin. A ver, ¿sin qué? ¿Sin qué? Sincretismo. Muy bien, Eli. El famoso sincretismo. Estamos ante uno de los primeros intentos ya en la historia de la iglesia cristiana de algo que lamentablemente se ha repetido. El sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Ya, Eli, lo dijiste, a ver, hay que definirlo. ¿Qué es el sincretismo? ¿Alguien se anima a definirlo? Sincretismo, ¿qué cosa será? A ver, punto para el que me lo diga. Singular, ¿ah? Nada de ChatGPT, Gemini AI, Grok, DeepSeek. Bueno, Como bueno, se dice, doble algo de cara, mezcla. El mismo nombre dos, revela. Ya, Ay, mezcla, que el hombre está pensando dos en dioses. construcción, está pensando, aquí llenar techo. A ver tú, Marta. O sea, al mismo tiempo adorar a otro dios. O sea, creo que a veces pasa, ¿no? Al mismo tiempo adoran a doble dios. Yo le cuento. eh, Hace algunos años eh, me buscaron para producir una producción musical. Querían que haga los arreglos, una producción de guainitos, coritos en guainitos, pero me buscó un muchacho, no, un hombre mayor, que él era parte de una congregación católica, una capilla. Y el cura le había encargado hacer una producción de coritos. Coritos, no había nada de María, nada, eran todos coritos como mira lo que hizo mi Señor, ¿no? Y lo quería en una versión andina, con charango, con arpa, con todo. Entonces yo comencé a trabajar con él. Y cuando comienzo a trabajar con él, lo voy conociendo y él me dice, un día hablando de religión y todo, él se confiesa y me dice, Carlos, yo no creo en el catolicismo. ¿Ah, sí? ¿Cómo me lo iba andando de arriba para abajo con el cura? Dije, este es catolicazo. ¿Y qué crees tú? Yo no creo en Jesús, nada. Y eso te va a parecer conocido porque se mencionó en estas elecciones. Yo soy parte de la religión tanguantiyusana. Oye, ¿qué creen ustedes? Nosotros adoramos a la Pachamama. Entonces yo le pregunto, pero si tú crees en la Pachamama, ¿qué haces andando con el cura arriba para abajo? Y él me dice, lo que pasa, Carlos, que nosotros somos, nosotros, y me habló de, no, Pachamanca, no, estás pensando en comer ya.
Hay que cenar, dice ella. Vaya, ahorita llegamos al receso. Ahí vas a poder masticar algo. Escucha, la Pachamama, y le pregunto, porque si tú ahora la Pachamama, ¿qué haces ahí? Y él me dice, no, 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 lo que pasa es que nosotros. Y me habló de un montón de gente que practica esta religión, que es como una especie de neopaganismo peruano. Hay que abrir los ojos porque eso es lo que está viendo ahorita. Y me dice, nosotros estamos infiltrados en las iglesias católicas porque nosotros entendemos que los santos y las vírgenes católicas son nuestros dioses, de que les cambiaron el nombre, nada más. Y eso es verdad, pues es verdad, ¿no? No sabe que es así, ¿no? Y ahí es que él me dice, ¿no? Con los católicos es fácil, con los que es imposible es con los evangélicos, porque el evangélico no negocia, el evangélico no negocia nada. Para el evangélico la religión andina debe desaparecer y punto. Punto final de esta parte. El secretismo es eso. El secretismo es querer ayornar la fe uniéndola con una religión, una filosofía no cristiana, dándole ese ropaje, mimetizándola, ¿no? Vistiéndola, maquillándola para que sea digerible al cristianismo por un lado, pero también al pueblo receptor por otro lado. Entonces consigo dos golazos, ¿no? Por un lado, consigo que el cristianismo avance y por otro lado consigo que eh, ese público que no es cristiano se vuelva cristiano. Un ejemplo de una persona que predicó un sincretismo fue Adrián Romero con el Halloween, se recordará, ¿no? ¿No? Hay que evangelizar a a los mundanos en Halloween. Yo salgo a evangelizar disfrazado de calabaza, ¿no? Bueno, ese es sincretismo. Todo el mundo Sincretismo. cristiano se le fue encima. Todos los cristianos se le fueron encima, porque obviamente, el pueblo evangélico, obviamente, ¿no? Hoy los católicos discuten este tema también. Yo cuando tengo amigos católicos me dicen, Carlos, nosotros no creemos en nada del Halloween, nada. Pero el pueblo católico es sincretista, entonces a ellos no les interesa, no le hacen caso al cura, nada, van. ¿Quiénes son los que se le dan Halloween al final? Los católicos. Los cristianos evangélicos de esta zona no. Bueno, volviendo al punto, el sincretismo es eso, muchachos. Y el gnosticismo fue uno de sus primeros intentos de sincretismo cristiano unido a las religiones mistéricas y a la filosofía griega. ¿Sí? Vamos viendo entonces un poco más de nuestra diapositiva. Vamos a ver la cristología gnóstica. Está muy interesante, ¿ah? Vamos a leerlo. Para encajar a la persona de Jesucristo, porque ahora ahí tenemos un problema, ¿no? Dentro de su desprecio por la materia, los gnósticos despojaron al Salvador de su humanidad real. Ellos utilizaron dos herramientas principales. Uno, el docetismo, ya lo hemos explicado. Nuestro Salvador era un holograma, ¿no? Para no contaminarse con el mundo, el demiurgo. La creación del mundo fue hecha por el demiurgo, no fue hecha por el Salvador celestial. ¿Sí? Solo aparentó tener un cuerpo físico, solo aparentó sentir dolor. O sea, su grito en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, pura finta nomás, ¿no? Para la foto, para el TikTok. Y aparentó morir en la cruz. Y vamos a ir el separacionismo, ¿no? Esta es una de las corrientes, las diversas vertientes o variantes del gnosticismo. El Cristo divino, que era un eón del pleroma, ahora usted entiende el lenguaje, ¿no? Eón era esa emanación, esos dioses menores que descendían ¿no? de la realidad espiritual suprema y llegaban al pleroma, un mundo espiritual. Descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, lo dotó de poder, sin embargo el Espíritu divino lo abandonó justo antes del sufrimiento en el Gol, dejando que el cuerpo físico nada más era lo que muere en la cruz. En ambos casos se negaba una encarnación real, histórica y permanente. Bueno, yo quiero centrarme ya en estos últimos minutos antes del descanso, que usted se imagina el lío que armaron estos tipos. La iglesia había crecido, se había expandido, ya estaba incluso perseguida, tenía sus mártires, y aparecen en el siglo II, años 130 en adelante, aparecen estas corridas. Ya habían aparecido un poco antes, por ejemplo, en el 110, ¿no? Ignacio es martirizado.
Ignacio de Antioquía es martirizado y él, antes de ir a su destino, él justamente habla de esto en una de sus cartas. Él dice, si Cristo solamente en una apariencia y Cristo murió en apariencia, ¿qué hago yo yendo a tortura, yendo a morir físicamente por alguien que solo murió en apariencia? No tiene sentido. ¿Qué hago yo sacrificándome, yendo a ser ejecutado por alguien que murió solo en apariencia? Si murió en apariencia ya no hay resurrección. Entonces, ¿a qué voy a ir a morir ahí si no hay resurrección? ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero que pongamos un poquito el contexto y veamos que todo esto que hemos hablado, hermanos, armó un lío tremendo. La iglesia necesitaba tener respuestas. ¿Sí? Vamos a terminar esta parte con una pequeña reflexión. Gnosticismo. ¿Habrá gnosticismo todavía en... No hablo de tu iglesia ni de mi iglesia, pero habrá gnosticismo en nuestra iglesia evangélica? ¿Usted qué dice? ¿Mm? ¿Hay o no hay? A ver, hable o calle para siempre. Por ejemplo, en la iglesia católica sí hay, le comento. No el mismo estilo, no es gnóstica la iglesia católica, pero el mismo principio se mantiene. Si tú hablabas con un gnóstico, le decías, oye, a ver, ¿quiénes son salvos? Y decían, nosotros tenemos los neumáticos, no son llantas por si acaso. Neumático en griego significa espiritual. Somos los espirituales, que somos los que tenemos la chispa divina que nos permite tener y recibir la gnosis. Somos una élite espiritual, una casta espiritual. Por otro lado, tenemos los psíquicos, almáticos, los anímicos, que son los creyentes, son creyentes, ¿ah? Pero que carecen de intuición mística profunda. Es decir, estamos hablando ¿no? como Harry, como cualquier película, ¿no? ¿Cómo se llama? Los muggles de Harry Potter, ¿no? Algo así. Estas personas creen, pero no tienen profundidad espiritual. Por lo tanto, van a salvarse, sí, pero por creer en lo correcto, por medio de la fe ordinaria y por medio de las buenas obras. Y por último están los sárquicos carnales. Los carnales son aquellos que jamás van a entender nada de lo espiritual. Están perdidos, absolutamente perdidos, condenados. Hay un determinismo acá, ¿no? Es decir, todo humano que nacía entraba en cualquiera de esos tres grupos. Era como una especie de selección natural donde nacías tú y ya tú eras neumático. Es decir, ibas a conocer la gnosis. Y tú, de repente, acaba de ver, qué sé yo, el alumno X, este solamente es psíquico. Y el otro, Carlos Medina, este es un sárquico, es un carnal, jamás va a salvarse de nada. Cuando tú vas a la iglesia católica, esto me tocó a mí, fui a acompañar al entierro, un velorio de un esposo, una hermana, que no era cristiano, obviamente, católico, pero fui, y en eso sale el curita, y el curita todo vestido con su, ¿no? Su hábito y todo, y él lanza una frase que a mí, ya la conocía, pero escucharla en vivo y directo es como que te llama la atención, ¿no? Y él decía, nadie va a ir al cielo. ¿Así? Yo escuchaba con atención, nadie va a ir al cielo. Sí, el católico cree que nadie va al cielo, excepto una élite espiritual, que son los que están canonizados. Es más, el cura delante de nosotros dijo, ni el Papa va al cielo. Que yo dentro de mí me sentí estafado. Digo, ¿para qué tanta procesión, tanta cosa? Para al final no voy al cielo. Yo me siento estafado, yo me retiro. ¿Por qué estoy ahí cargando, mi anda cargando, haciendo mi sacrificio, mea culpa, mea culpa, mea culpa, para al final no llegar al cielo? Ni el Papa va al cielo. Solamente los que están canonizados, los santos, porque para el católico el santo es el neumático. Ahora me entiende el lenguaje, ¿no? Los demás son todos psíquicos. Y los que estamos fuera de la Iglesia Católica somos sárquicos. La Iglesia Católica tiene una soteriología, no es gnóstica, pero está basada en la estructura del gnosticismo. Ahora, yendo a la Iglesia Evangélica, ¿tendremos estas taras o no? ¿Habrá iglesias donde predican que hay una élite espiritual, una serie de ungidos? A los del movimiento. ¿Los apóstoles? El neopentecostalismo, muchas iglesias pentecostales, el movimiento misionero, no sé exactamente, a ver, tendría que averiguar. A ver, no sé, de repente por ahí alguien tiene una información fresca.
Pastor, Pero, precisándolo, el comentario que usted hacía, que dice que ni el Papa Benedicto ni el Papa Francisco están en la presencia de bueno, Dios, ¿no? el Papa Benedicto es imposible que esté porque el Papa Benedicto está vivo. Pero No, Francisco ya, el ya otro murió. Papa, Francisco ya eh, murió. Francisco no, el murió. otro Pero Papa, el alemán también, ¿no? No, Benedicto es el alemán. El que murió fue Francisco primero. Eh, Juan Pablo fue canonizado hace poco. Mi hermana Blanca, ella está contando porque ella fue testigo conmigo de esa misa de difuntos. ¿Sí? Ahora, pero volviendo al punto, ¿en la iglesia evangélica tendremos estas castas espirituales? ¿Habrá iglesias que predican esta serie de castas espirituales? Hay iglesias que tienen un trasfondo gnóstico, tal vez no en su soteriología, pero sí en su membresía, Bastante. Por en eso su, son en su sectos, ¿no? praxis. A ver, alguien, Cristian, tu micrófono, a ver, Mm, prende. Ya ya. vamos a ir al Sí, descanso ya. pastor, justo iba a decir eso, pastor. También, ¿cómo ahí podemos relacionarlo cuando unos creyentes evangélicos mencionan, Dios me dijo? Afirman diciendo cuando, a través de su ellos diciendo, Dios me dijo. Y eso nos, Ahora, como nosotros. ahora Ah, vamos a diga, llegar diga. ahora vamos a llegar al montanismo. Nos faltan algunas herejías más, un Sí, par de sí, herejías más nos faltan. pero Ya, creo que pero con, o sea, quiero con, centrarme en esto, la casta. Vamos a hablar de la casta, la casta. Allí, ¿Habrán, allí, ya, hay yo, castas evangélicas, hay iglesias evangélicas que predican castas, un sistema de castas, ¿sí o no? sí, los apóstoles, sí. Eh, Eso, de los apóstoles que dicen de que sí, sí, los más cercanos, creo, de que están la cobertura de la iglesia, los nuevos apóstoles. muy bien, muy bien. exacto. ¿En IPBSTP hay castas o no hay castas? Creo que no, ¿no? Espero que no. Un claro ejemplo, Una casta de pastores y familias pastorales. No, no hay, por cierto, no un, hay. un claro ejemplo podemos ver actualmente en la política, donde este jovencito Anthony Lastra ha comunicado internamente a su grupo que Dios le dijo audiblemente que Keiko es la presidenta. Entonces, al parecer, Dios se está equivocando porque hace unos días, por la propia boca de él, dijo que Dios le dijo que Roberto Sánchez presidente. O sea, como que usan el nombre de Dios con tanta facilidad. Ya, ahora vamos a llegar a los montanistas, ahí vamos a ver mucho de esto, pero quiero concentrarme en el tema de la casta. Para terminar, ya nos quedan 3 minutos para el descanso, muchachos, de ahí comen su pachamanca, ¿ya? Eh, sí, tenemos iglesias que en su sistema teológico, aunque no lo quieran decir, hay castas. Por ejemplo, sin mencionar nombres, porque no hay que tener misericordia. Pero por ejemplo, yo he conocido iglesias donde si tú no estás vestida correctamente, hermana, si no estás con falda, no te saludan. No te dan la mano porque ellos en su neumatología les han enseñado que la persona que no está vestida correctamente es una persona endemoniada. Entonces, si yo te toco o te saludo, tus demonios se me van a pasar a mí. Te hablo de iglesias evangélicas, no te hablando de una iglesia por ahí, no, iglesias evangélicas muy conocidas, ¿ah? ¿Sí? Muy conocidas. Obviamente una neumatología terrible, ¿no? Pero ya imagínate, para darte un ejemplo de estas congregaciones, hace algunos años en Huánuco se hizo un festival o una marcha por el Día de la Biblia. Y ahí justo había una hermanita que recién había recibido a Cristo en nuestra iglesia, una enfermera, y la hermanita enfermera tenía su colega que era de una iglesia, no mencionar nombres, por supuesto. Y va contenta a contarle a su hermanita de la iglesia, porque era evangélica, la otra también evangélica, y le dice, hermanita, ¿vas a ir a la marcha por el Día de la Biblia? ¿Y qué le dice la hermanita? Le dice, mi pastor me ha dicho que no me tengo que juntar con gente carnal. Es decir, los cristianos evangélicos, los demás cristianos evangélicos, sabemos todos del mundo. No me puedo juntar con gente del mundo. Acá Alexis ha puesto algo, ¿no? Una casta es un grupo social al que una persona pertenece por nacimiento y del cual normalmente no puede salir. Las castas suelen tener reglas, privilegios, ocupaciones o niveles de prestigio específicos dentro de una sociedad. Obviamente es una definición sociológica. Pero en estos términos que estamos viendo de teológicos, obviamente nos referimos a una malinterpretación o una herejía, donde dividimos a los cristianos en grupos. ¿Dónde más encontramos este sistema de castas? Cuando tú escuchas a alguien decir yo soy el ungido, intocable, infalible, incuestionable, nadie puede dudar de mi palabra y de Algunos mis, pastores. y de mis decisiones, ah, porque yo tengo la revelación de Dios, a mí Dios me habla, así que Pastor, soy incuestionable.
Bien, Ale, antes de darte pase, ¿han visto eso alguna vez? Adi, prende tu micrófono, a ver. Dale, opina, hermana. Ya estamos. Lo, Pastor, ul- lo último, para irnos al descanso. solo Y quería volvemos. preguntar si eso de las castas también se pueden dar en iglesias cristianas, evangélicas, porque a veces, bueno, no como tal, no de que tan explícitamente digan soy el ungido, soy tal, pero de pronto, por ejemplo, la familia pastoral o algo, intocables, ¿no? Los hijos, o no pueden ser disciplinados, o algo así. También se consideraría también con cierto privilegio, así como dice las castas. De repente, por ahí, alejándonos un poco del tema, esto entraría más en una administración eclesiástica incorrecta. No viene al caso, de repente, entiendo tu punto, Adi. Pero bueno, cuando yo uso la palabra casta, por ahí no sé si bien utilizada, pero lo que quiero referir es élites, ¿no? En este caso puede aplicar si es que una mala praxis, muy mala praxis, de que la familia pastoral sea una élite, no debería serlo. Por si acaso yo soy hijo de pastor, así que soy del gremio y creo que puedo opinar con cierta autoridad, porque soy del gremio y como parte del gremio, entre comillas gremio también, ahí se va a molestar de repente por la palabra, considero que es una mala praxis. Es cierto que a veces las familias pastorales también son muy maltratadas en muchas congregaciones, hay que protegerlas también, pero también es cierto que muchas también se exceden. Tal vez no en nuestras iglesias, pero en otras sí. ¿Sí? Pero cuando hablamos de castas, yo voy más a lo teológico. Lugares donde te van a decir, nosotros conocemos, tenemos la unción, y tú no. O tú tienes una menor unción que yo. Tú no tienes la misma dosis de Espíritu Santo que tengo yo. Yo tengo otra revelación. Eso se hemos escuchado, ¿cierto? Muy bien. Y muchísimo. No en nuestras iglesias quizá, pero en muchas iglesias sí. Gnosticismo, muchachos. Gnosticismo. Muy bien, descanso. Volvemos a las 7:47, iba a decir, íbamos a viajar en el tiempo. A las 8:47 regresamos. Coma bien, mastique algo. Dios le bendiga, nos vemos. ¿Sí? Manden el aguaje por acá, por favor.